vamos a pasar a nuestro próximo invitado, es el doctor Lautaro Peralta Galván. Lautaro nos va a hablar sobre el fideicomiso familiar, puente legal para el mañana profesional. Lautaro es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, tiene un magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, es consultor de empresa familiar certificado. Es también miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa y se desempeña actualmente como consultor senior en CAPS Consultores. Buenas tardes, Lautaro, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar de estas jornadas con esta temática tan interesante. Bueno, a mí me toca conversar sobre el fideicomiso familiar como puente intergeneración para el mañana empresarial. Voy a compartir pantalla. Sí, Perfecto. ahí se ve bien. Bueno, bien. Para hablar del puente intergeneracional que se requiere para un traspaso ordenado, primero tenemos que contextualizarnos en los desafíos que tienen las empresas, lo que a transición generacional se refiere, ¿no? La continuidad por un lado, quiénes van a eh, suceder al fundador, de la propiedad en la gestión, a todos los herederos, posiblemente algunos, tal vez, cómo lo van a hacer, cómo va a hacerse el traspaso, cuándo va a suceder, cuál es el momento oportuno, ¿no? Después otro desafío que siempre tienen es la confusión o interrelación entre los subsistemas, familia, propiedad y gestión, que naturalmente están concentrados en la generación actual, pero posiblemente en la futura no. Y eso requiera de todo un orden y eso este, eh, merece un trabajo consciente en el ámbito familiar empresario, ¿no? Y en tercer lugar, los riesgos sucesorios naturales con respecto al patrimonio, cómo poder proteger el patrimonio ante conflictos, juicios, la partición sucesoria, embargos de terceros y demás. En definitiva, anticiparnos al mañana para construir hoy la empresa del futuro, y eso requiere planificación, ¿no? Anticipada y prevención de conflictos en lo que a materia legal refiere, puntualmente. Ahora bien, tenemos la particularidad que nos convoca en estas jornadas, que es esta situación de las generaciones actuales, los jóvenes, y ese interés consciente en tomar la empresa bajo ciertas condiciones, no de manera directa, digamos, como se concebía tradicionalmente. O sea, este traspaso intergeneracional ya se entiende como un puente bidireccional de ida y vuelta, un proceso de escucha y reconocimiento mutuo. Como decíamos, tradicionalmente los padres mandaban y planificaban la sucesión, los hijos heredaban y obedecían. El traspaso era prácticamente unívoco o unidireccional, de arriba hacia abajo. Hoy, en cambio, los jóvenes no heredan por mandato, eligen, se cuestionan, piden sentido, propósito y valoran su autonomía. Los mayores, en definitiva, no tienen certezas absolutas, el panorama no es tan claro, sienten que pierden el control, posiblemente se frustran ante la falta de interés que pueden manifestar los posibles sucesores y muchas veces no encuentran receptores o un receptor para la continuidad del proyecto. Esto lleva a una crisis de roles. Los padres fundadores quieren organizar su retiro, pero no saben cómo salir. Los hijos a veces no saben si quieren entrar. Esto da una dinámica de co-construcción, ¿no? Un nuevo planteo que requiere de un proceso que ya no es automático,
que requiere de diseño, o un rediseño, digamos, de la cultura empresarial posiblemente, una apertura de todos los integrantes del proceso y un compromiso mutuo. Entonces el legado se co-construye, no se adquiere el legado que linealmente ofrece la generación actual. Las nuevas generaciones no quieren repetir el legado, buscan propósito, participación y capacidad de transformación. Entonces los dilemas que tienen o experimentan los fundadores tienen que ver con esto de que tienen temor o no quieren soltar sin tener seguridad de lo que va a pasar, o sea, sin garantías. No saben si sus hijos continuarán en el camino. A veces sienten culpa si sus hijos no comparten la misma pasión, si no sienten el legado como propio. Otras veces rechazan las ideas innovadoras que pueden venir de los jóvenes porque desafían su legado o su forma de concebir el legado. Y esto produce una demora en el traspaso que no siempre está dada por intentar retener el control, sino que muchas veces tiene que ver por el temor, por el miedo de lo que puede venir. Es definitivamente algo nuevo que hay que construir. En definitiva, esto es un proceso, o nos lleva a un proceso de transición que requiere tiempo y diálogo entre las generaciones, como decíamos, escucha activa, resignificación de los roles de liderazgo y mucha flexibilidad para adaptar las estructuras a los nuevos valores y contextos y sobre todo a esta etapa transicional, que tal vez antes no teníamos tan clara. Entonces, ¿qué herramientas tenemos o cómo podemos pensar las herramientas legales para el traspaso en un marco que requiere mayor transición? Bueno, algo que se pueda adaptar, algo que pueda acompañar. Cuando hablamos de planificación, tenemos que pensar del traspaso, tenemos que pensar en la propiedad y en la gestión. En la gestión, o sea, quiénes van a continuar con los liderazgos, quiénes van a trabajar en la empresa y van a continuar el negocio. Y en la propiedad, justamente cuándo transmitir la titularidad de esas participaciones sociales que muchas veces van a vehiculizar el negocio familiar, ¿no? De una sociedad anónima, una sociedad por responsabilidad limitada, una sociedad por acciones simplificadas posiblemente. Entonces, en cuanto a transferencia de propiedad, nos encontramos con los instrumentos tradicionales, como puede ser la donación, un acto bilateral entre vivos, eh, que es irrevocable, con lo cual el donante, fundador, posiblemente, cuando planifica su sucesión mediante donación, puede reservarse el usufructo muchas veces, los beneficios económicos, pero de algún modo pierde el control legal sobre la titularidad de dominio de esa participación social, que puede ser embargada o agredida por terceros, puede ser dispuesta, puede ser transferida. Pero si quisiera revertir las pautas de planificación sucesoria, no lo podría hacer porque no puede revocar, no puede revertir la donación hacia atrás. Y eso, en un mundo tan cambiante o en escenarios tan cambiantes, porque el proyecto de vida y los proyectos profesionales de los jóvenes van a mutar, pero también los grandes, la generación fundadora, hoy tiene una mayor longevidad, con lo cual es posible que la mirada que hoy pueda tener sobre un escenario para planificar su sucesión pueda mutar en el tiempo, y puede ser necesario que el día de mañana estén dadas las condiciones para modificar el plan sucesor, ajustándose a las necesidades del nuevo entorno. Entonces la donación ahí tiene esa limitante eventualmente. El testamento es otra forma de planificar la sucesión, de organizar la forma de partición y atribución de los bienes, pero es un acto unilateral, requiere un juicio sucesorio, claramente, y al ser unilateral, por concepto, no suele integrar a los herederos en la planificación sucesoria. Como se dice, se hace a espaldas de los herederos, y eso eventualmente puede herir sus susceptibilidades, eventualmente puede no generar satisfacción del entorno familiar y no dar sustentabilidad a un plan sucesorio que puede involucrar una empresa familiar, ¿no? Y después tenemos el fideicomiso, que es un contrato
genera un patrimonio de afectación con los bienes transferidos, las acciones de una sociedad, y tiene la particularidad que no implica una transferencia directa a los herederos de la titularidad de las participaciones sociales, sino que genera un patrimonio que tiene un fin determinado por un lapso determinado, que puede permitir acompañar este proceso de transición que requiere el fundador para ponerse de acuerdo y construir con sus sucesores los términos del legado, de algún modo, ¿no? A su vez, el fideicomiso es revocable, con lo cual le permite al fiduciante, pensemos en el fundador, le permite revocar el fideicomiso total o parcialmente, recuperar los bienes y hacer con esos bienes, darles otro destino, adaptado tal vez a nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, como decíamos, el fideicomiso es un contrato donde hay un titular de bienes, fiduciante, que transfiere estos bienes a otra persona, un fiduciario que los va a administrar en favor de alguien, un tercero, que se llama beneficiario, con la obligación de transmitir estos bienes en un plazo o cumplida una condición a un destinatario final que se llama fideicomisario. En un contexto familiar, el fiduciante puede ser el fundador o miembro de la generación actual, transfiere los bienes. El fiduciario, persona humana o jurídica, que los va a administrar. Los beneficiarios, quienes van a recibir los beneficios o frutos del fideicomiso mientras dure el contrato, mientras dure el fideicomiso, que pueden ser los mismos fiduciantes que generaron el fideicomiso, puede ser un cónyuge, pueden ser los hijos también. Y el fideicomisario será quien reciba los bienes al finalizar el fideicomiso, que puede ser los herederos, o un tercero en la porción disponible, en definitiva, dándole un destino sucesorio a esos bienes, cumpliendo la ley, por supuesto. La imagen, la figura sería esto, ¿no? Los fiduciantes, pensemos en los fundadores, destinan sus bienes, arman un fideicomiso, un patrimonio separado, donde se van a administrar los bienes en favor de quienes, de quienes se decida en el contrato, en la forma de cómo se decida en el contrato, como beneficiarios, y finalmente como fideicomisarios, si tuviera el fideicomiso fines sucesorios, a quienes van a heredar los bienes, que pueden ser, estos bienes pueden ser las acciones de una sociedad y pueden ser otros bienes patrimoniales. Y verá el fiduciante, el heredante, el dueño del patrimonio, de qué manera va a configurar esa finalidad sucesoria, ¿no? A quiénes va a dejar eventualmente las acciones, el manejo de la empresa, y a quienes puede dejar otros bienes en compensación. Y eso se puede vehiculizar a través de un fideicomiso, así como también se podía organizar como anticipo de herencia con una donación o eventualmente con un testamento. En definitiva, decíamos, fideicomiso, ventajas, acompañar esta transición que en un pasado podía ser menos compleja y menos prolongada, más lineal, más clara, más directa. Hoy en día puede requerir un proceso, como decía, transicional más largo, puede requerir un proceso de consensos entre generaciones para el armado de un protocolo familiar, para establecer una planificación estratégica en común, para integrar los hijos a la empresa, para establecer pautas de gobernanza y puesta en práctica de órganos de gobierno, y distintas cuestiones. Eso requiere de tiempo, de maduración, formación de líderes, formación de accionistas responsables a los futuros continuadores. Y cuando comienza el fiduciante o el fundador a planificar esto, sabe cómo empieza, integra a su ámbito familiar en este proceso de construcción o de co-construcción, pero no sabe bien cómo termina. Al principio puede tener una idea, un escenario para planificar la administración de sus bienes mientras tanto, y luego la distribución sucesoria, pero luego un tiempo esa idea puede cambiar, porque así los escenarios pueden cambiar. Entonces, las ventajas que podemos
destacar pueden ser la continuidad, fortalecer la continuidad empresarial, ¿no? Contribuir a esta, permitiendo ordenar la transmisión futura de los bienes, pero sin efectos inmediatos. Es decir, todavía mis herederos no van a ser los dueños jurídicos. Va a haber un blindaje y una intangibilidad de la propiedad mientras dure el fideicomiso. Entonces, de esta manera yo puedo acompañar la transición sin generar una disposición definitiva o final de los bienes. Luego, la protección, el blindaje patrimonial del legado, generando la separación patrimonial. O sea, esos bienes que están afectados al fideicomiso no pertenecen al patrimonio propio del fiduciante fundador, ni tampoco de los herederos todavía. Con ello se evitan riesgos de embargos, conflictos judiciales o decisiones intempestivas que los sucesores pueden tomar si son accionistas de repente muy jóvenes o de manera prematura. Control de fundadores. Los fundadores como fiduciantes pueden reservarse el control, mantener el control de las decisiones que sean importantes sobre la empresa, sobre las acciones, sobre los derechos que confieren políticos o económicos. La flexibilidad. Los fundadores pueden modificar las pautas de administración en todo momento. Y también de la planificación sucesoria que hubiera en el fideicomiso ante los escenarios que pueden ser cambiantes, como dijimos. También la revocación. Los fundadores pueden revocar total o parcialmente el fideicomiso, recuperando los bienes aportados para darle otro destino. También podemos permitir o fortalecer el cumplimiento de acuerdos entre socios o entre propietarios o de protocolos empresarios familiares, dado que el fiduciario va a actuar según las reglas del contrato de fideicomiso, también bajo las órdenes de los fiduciantes, pero también cumpliendo las pautas del protocolo si así se establece. Muchas veces podemos hacer protocolos, pero las partes los pueden incumplir. Bueno, si las participaciones accionarias están derivadas del fideicomiso, se puede fortalecer el cumplimiento del protocolo a través del fideicomiso. Se puede lograr la indivisión del paquete accionario por un plazo incluso más extenso luego de la muerte del causante o del fundador. En caso de fallecimiento, las participaciones pueden mantenerse en el fideicomiso por un plazo de hasta 10 años desde el fallecimiento, es decir, como un paquete indiviso. Esto emulando de algún modo pautas previstas en la legislación civil. Después se puede constituir un usufructo vitalicio a favor de los fundadores, ya sea por todo el paquete accionario o por parte del paquete, al igual que lo hacemos en la donación, del mismo modo. También en el fideicomiso se pueden incluir otros bienes, por ejemplo los inmuebles o de otras características, e incluso eso puede facilitar un régimen de compensación, si fuera necesario, a fines sucesorios futuros. Dedicación a la finalización del fideicomiso, los bienes o participaciones son adjudicadas a los herederos en la forma que el fiduciante, fundador, heredante, dueño de patrimonio haya dispuesto, siempre respetando el orden sucesorio, las legítimas hereditarias. Y los pactos hereditarios que se hayan establecido justamente en este plan sucesorio pueden ser ejecutados o facilitada su ejecución a través del fideicomiso, que puede involucrar la compensación de bienes entre herederos. Recordemos que el Código Civil y Comercial actual prevé el pacto de herencia futura, precisamente cuando hablamos de establecimientos productivos o participaciones societarias, justamente para planificación sucesoria, para evitar conflictos entre socios o hereditarios, permitiendo generar disposiciones hereditarias y compensando con bienes entre los legitimarios. Esto se puede hacer también y fortalecer a través del fideicomiso. Bueno, voy a terminar con un caso práctico, rápidamente, comentando un poco lo que venimos hablando, ¿no? En este caso, los esposos Juan y María, fundadores y accionistas por mitades de una empresa familiar, Industrias Pérez, sociedad anónima, desean organizar su patrimonio de forma tal que, tras su fallecimiento, los bienes se distribuyan de manera equitativa entre sus dos únicos hijos, Laura y Pablo. Además de las acciones, el matrimonio posee otros bienes, incluyendo inmuebles. Ambos deciden establecer un fideicomiso de administración para garantizar una sucesión ordenada y evitar conflictos futuros.
Perdón, ahí vamos. Los fiduciantes son Juan y María, el fiduciario es una sociedad, en este caso una SAS, que va a administrar los bienes y va a distribuir luego los mismos a su finalización a los herederos. Va a haber dos tipos de beneficiarios. De primer grado al principio, que van a ser los mismos fiduciantes, los fundadores, Juan y María, el matrimonio, y beneficiarios de segundo grado que se van a incorporar a la medida que alguno de ellos, o los ambos fallezcan y van a ocupar el lugar que tenían sus progenitores, ¿sí? Llamados técnicamente en el contrato como beneficiarios de segundo grado. Y los fideicomisarios van a ser definitivamente sus hijos, que van a recibir los bienes adjudicados en caso de fallecimiento de sus padres. Como dijimos, el objeto es doble o de doble propósito. La administración patrimonial, por un lado, que puede llevar bastante tiempo, con lo cual no podemos pensar los fideicomisos familiares como meros sustitutos sucesorios del régimen legal sin testamento o con testamento, sino que en definitiva podemos pensar al fideicomiso como que permite un régimen de administración bastante prolongada de un patrimonio, que le da consistencia por distintas contingencias que le puede suceder a los fiduciantes, pero también para organizar una transición que también puede ser prolongada en la continuidad de sus herederos, ¿no? Y finalmente la distribución sucesoria para evitar un juicio sucesorio y conflictos, por supuesto. Duración, el caso máximo de 30 años, o hasta el fallecimiento de ambos fiduciantes, momento en el cual se efectiviza la partición y se adjudican los bienes a los hijos como fideicomisarios. ¿Qué disposiciones tiene este contrato de fideicomiso? Los dividendos, o sea, los beneficios económicos, y tras una política de dividendos que está plasmada en un protocolo empresario familiar, van a estar distribuidos a los fiduciantes mientras vivan, que eran los dueños de la empresa por mitades. Si fallece uno de ellos, los hijos comienzan a recibir beneficios según las reglas hereditarias. Es decir, tomando de algún modo los derechos que como herederos tenían respecto al progenitor que falleció, de acuerdo al carácter ganancial que tenían las acciones justamente que pertenecían al progenitor que falleció. Aún como beneficiarios, sin recibir la adjudicación de las acciones todavía. Además, porque hay una cláusula de indivisión post-mortem, tras el fallecimiento del fiduciante, las acciones se mantienen en el fideicomiso por el plazo de 10 años. Eventualmente, si hubiera acuerdo unánime de todos los beneficiarios, tanto de primer grado, si fuera el caso, o de segundo grado, o algunos de primero y otros de segundo, en ese caso puede dejarse sin efecto la cláusula de indivisión y eventualmente el fideicomiso considerarse extinguido y liquidarse, con adjudicación definitiva de los bienes. Luego, la adjudicación, vencido el plazo, las acciones son adjudicadas a sus hijos por partes iguales, en este caso, bueno, según reglas hereditarias. La administración es reglada y controlada. El fiduciario administra el paquete accionario según instrucciones de los fiduciantes, que van a tomar decisiones dentro de un comité de fiduciantes. Puede ser revocable, se reserva la facultad de revocación total o parcial a los fiduciantes. Y el comité de fiduciantes se conforma por los constituyentes, digamos, originarios, que son el matrimonio fundador, y se establece un voto de desempate a favor del esposo, y esto tiene que ver, por el caso de empate, esto tiene que ver con que el esposo en realidad es quien ha conducido la empresa y la sigue conduciendo incluso, o participa de un comité de dirección en un proceso de traspaso generacional, con lo cual tiene injerencia o incumbencia o conoce el negocio, en todo caso, y se le ha dado la facultad de tener el voto de desempate. En caso de fallecimiento de alguno, se suman los hijos, y en caso de empate, el voto de desempate lo tendría el progenitor, que queda, compartiendo con los hijos, el comité de fiducia. Si fallecen ambos, el órgano queda integrado solo por los hijos, entonces los hijos integran el comité de fiduciantes e instruyen al fiduciario en lo que sea necesario. El voto de desempate lo tiene uno de los hijos que trabaja en la empresa.
Ahora, no rige el voto de desempate cuando se exige unanimidad. Hay algunas cuestiones estructurales para el fideicomiso que exigen unanimidad y por lo tanto no existe el voto de desempate. Por ejemplo, para dejar sin efecto la cláusula de la división post-mortem de 10 años. Solamente se puede dejar sin efecto si todos tienen la intención de dejarla sin efecto. Ahí no hay voto de desempate. Protocolo, otro tema. El fiduciario velará por el cumplimiento de las pautas del protocolo, salvo acuerdo unánime de los fiduciantes fundadores, en cuyo caso esas pautas pueden ser dejadas de lado, total o parcial. En definitiva, en este fideicomiso, con finalidad de administración de patrimonio y adjudicación sucesoria de los activos, se permite acompañar un proceso de transición donde los padres están integrando a los hijos a la empresa familiar y los están formando como accionistas responsables y como directores en un proceso de profesionalización que se está llevando a cabo y de algún modo se tiene previsto que entre 5 y 10 años puede durar este proceso, con lo cual los fundadores se quieren reservar la posibilidad en las herramientas del día de mañana modificar o la adjudicación de la propiedad futuro de la empresa o eventualmente cualquier cuestión que tenga que ver con la continuidad, porque hoy el modelo que tienen pensado es un modelo de traspaso integrativo, que implica que todos los hijos se van a integrar a la propiedad, por lo menos de la empresa, pero mañana pueden pensar que prefieren un modelo selectivo, es decir, elegir a uno de los hijos para que continúe y al otro, no porque se lo quieran sacar de encima, sino porque el hijo puede preferir no participar, compensarlo con otros bienes, del modo que en ese momento sea necesario o sea posible compensar. O puede haber alguna otra salida por la cual se prefiera encarar un proceso de separación de la empresa, donde los padres quieran tener una injerencia activa o predominante, o eventualmente vender la empresa a terceros y que pierda el carácter familiar. Con lo cual los padres quisieran eventualmente tomar esa decisión, ya sea como fiduciantes dentro del fideicomiso o dejándolo sin efecto y revocarlo total o parcialmente. Todas esas opciones, que no son las únicas que pueden surgir, solamente las pueden controlar ellos en la medida que tengan un fideicomiso y no con otra forma de planificación sucesoria o de anticipo de herencia. Así que bueno, en definitiva, como cierre, el fideicomiso no es solo una herramienta jurídica, es el puente que permite atravesar con orden y propósito la compleja transición intergeneracional que exige la empresa del mañana, un puente bidireccional donde el fundador no solo deja y el heredero no solo recibe, sino donde ambos construyen juntos el sentido de continuar. Así que bueno, con esto doy por finalizada mi exposición. Dejo de compartir y muchas gracias.